Buenos días chicos, bienvenidos a una clase más en el entorno virtual de Zoom. Hoy vamos a tener el tema de ciencias sociales, que vamos a tratar acerca del periodo colonial respecto a la crisis de los 1700. Bienvenidos chicos, un gusto estar de nuevo con ustedes. A continuación vamos a ver una pequeña motivación para que ustedes estén atentos a la clase. De pronto chicos, ustedes creo que han de haber oído que el comercio es una de las actividades más antiguas que tenemos. Esta es la razón porque esta es la actividad económica que más predominio tiene en toda la sociedad. En este caso vamos a centrarnos en el dominio de esta actividad durante la colonia. Ahora sí, vamos a continuar. Por ejemplo, ¿sabían que los mercados y el comercio eran de las actividades económicas más importantes de la colonia? Esta es razón porque se comercializaban ya sea alimentos, comida, ropa, todo tipo de productos eran parte fundamental de la vida diaria. Igual que ahora en estos tiempos que tenemos juguetes, aparatos electrónicos y demás. El comercio es el intercambio de mercancía y recursos a cambio de un pago, y se lleva practicando desde hace mucho tiempo. Esto es de verdad porque así se expande, por ejemplo, los imperios. Ellos comerciaban con productos, ganaban poder, y eso les daba el sustento necesario para extenderse a lo largo de los países. En este caso, España cuando nos conquistó empezaron a traer nuevos productos, incluso empezaron a comerciar con los productos de aquí del Ecuador. En este caso la sierra tenía papas, cebollas y también después posteriormente introdujeron la zanahoria, que son productos que ya se empezaban a ser endémicos de este país. Durante la colonia se comercializaba con los recursos de la región colonizada. Esto era así ya que España nos veía como una fuente de recursos, ya que ellos no disponían de estos, los extraían de América y los llevaban a los ducados de España. Gran parte de la riqueza de las colonias americanas iba para Europa, en especial los minerales, como fueron el oro y la plata, que se utilizaban ya sea para aumentar la riqueza del Reino de España o para producir herramientas, decoraciones, cualquier otro tipo de ornamentas, era utilizado gracias a que teníamos en Ecuador los recursos necesarios que eran extraídos y llevados en barcos hasta el viejo mundo. En ese entonces comercializaban con minerales, como ya les venía explicando, el oro, la plata y el hierro, que tenían las funciones que les acabo de describir. Esa era la principal fuente de economía del viejo mundo en España, en la época de la colonización. Los alimentos también eran parte importante del intercambio comercial, ya sea que fuera algodón para hacer prendas, el maíz, cacao, entre otros. Las telas y las ropas eran comercializadas a distintas regiones. Esto hacía que los españoles se dieran cuenta de la gran habilidad de los nativos indígenas en cuanto a diseñar sus propias telas. En este caso utilizaban a las indígenas para que ellas telaran todo lo que fueran sombreros, ya sea pantalones, corsés. Todo eso era gracias a la mano de obra indígena, a la cual explotaban para obtener mayor beneficio, ya que ellos recibían un pago mínimo y además eran maltratados con sobreexplotación, ya que ellos trabajaban muchas horas diariamente. Pero la mala administración de recursos, su sobreexplotación y todos los impuestos que cobraban terminó por desestabilizar el comercio en América, lo que luego tuvo mayores consecuencias. Esta es razón que la gente empezó a cansarse, y de eso nació el sentimiento revolucionario que después desembocaría en la independencia del país y también de los demás, por ejemplo, de las colonias que había en América. Y después ya tuvimos ya la libertad que tanto ansiaban nuestros antepasados indígenas. Eso sería todo por el momento para un poco activar conocimientos, y ahora sí vamos directamente con la clase, chicos. Como ya les iba diciendo, hoy vamos a revisar uno de los periodos más críticos de la colonia, que en este caso fue la crisis del siglo XVIII. La conquista española y sus crisis. El descubrimiento del Nuevo Mundo supuso un enorme cambio cuyos efectos perduran al día de hoy y cuya historia está repleta de cambios. Antecedentes a la crisis. Antes de esta crisis ya había partes de la historia que ya nos desenfocaban y nos daban una pista de lo que podría haber pasado después, ya que el abuso de los españoles a los indígenas fue demasiado, ya que ellos en verdad se aprovechaban de sus tierras y recursos naturales.
Así que en el caso de Ecuador, la colonia española llegó a durar más de 2 siglos en una relativa estabilidad, hasta que llega este punto importante de la historia. Sucede la crisis de los 1700. Una importante mina ubicada en Potosí, Bolivia, fue sobreexplotada, hasta que el agotamiento de recursos alteró la economía de la Real Audiencia de Quito. Esto sucedió ya que esta mina era productora de gran cantidad de plata, la misma que empezó a escasear y dio lugar a la crisis económica que vamos a revisar ahora mismo. A continuación, mi compañera va a exponerles un poco sobre estas causas de la crisis. Ahora sí vamos a continuar con el resto de la clase, chicos. Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir con la clase acerca de la crisis del siglo XVIII, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las causas que se dieron. Tenemos la explotación de las minas de Potosí, producían menos recursos. Resulta que los españoles habían encontrado en esta mina muchísimos recursos minerales, pero como ustedes saben que esos recursos se agotan, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Y se hizo lo que es la sobreexplotación. Eh, También tenemos otra causa que fue las enfermedades. Llegaron un sinnúmero de enfermedades como la viruela, el sarampión y otras. ¿Qué hicieron con estas enfermedades? Se disminuyeron personas. Esa fue también una crisis. Otra causa también tenemos lo que es Quito estuvo sometido a erupciones volcánicas y terremotos. Eso también hizo que hayan pérdidas humanas en la Real Audiencia de Quito. Otra de las causas fue que bajó la producción textil, ya que fueron reemplazados por otros de menos calidad, traídos desde Europa. Bajó el comercio. También se dio otra causa fue el bajo costo de los esclavos. Antes tenían esclavos, pero estos subieron un poquito de precio, entonces también eso fue una causa también. Esto les podría decir acerca de las causas de la crisis del siglo XVIII. Mi compañera Priscila les va a seguir explicando las consecuencias. Así bien, queridos estudiantes, muchas gracias, compañera, compañero. Entonces vamos a continuar mirando sobre toda esa crisis que abarcó distintos ámbitos. Ya nos explicaban los profes esas polarizaban, ¿no?, a muchos países, especialmente a los sectores económicos. Esas causas de la enfermedad, de las guerras, de las pandemias, nos lleva a estas consecuencias de la sociedad y revueltas populares, dando lugar sobre todo al empobrecimiento, a una mayor diferenciación social, endeudamientos de la población, limitaciones y privaciones económicas. Y todo esto pues también les llevaba, ¿no?, a esa baja actividad económica, como vemos aquí en esta diapositiva, ese motivo que tenían ese trueque, ese cambio de los textiles por la agricultura. También todas estas personas eran arrebatadas de sus tierras. Los indígenas especialmente los obligaban a poder que ellos trabajen para estas personas, todo para el bienestar de ellos. Y pues ¿en qué trabajaban? En el cultivo de productos, ya sea la papa, la cebolla, el maíz, el banano y el cacao. Entonces, miramos que todo esto fue afectando, ¿no? Desde la población que descendió, los desgastes de los recursos económicos y este comercio, ¿no?, que en vez de ir avanzando, pues como que se paralizó. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con las preguntas.
que tenemos a continuación para reforzar estos temas que hemos compartido. Tenemos la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se llamó el grave golpe a la economía? Entonces, vamos a mirar. La crisis de los 2.700. Correcto, continuamos con la segunda pregunta. ¿Quiénes acumularon más riqueza durante la crisis? Especialmente los hacendados españoles acumularon estas riquezas. ¿Qué producto se comercializaba en las minas de Potosí? Especialmente los alimentos y textiles. Muchísimas gracias. Continuamos. Entonces miramos esas preguntas para nuestro refuerzo. ¿Por qué murieron los indígenas? Por las enfermedades y la explotación. Correcto. Continuamos con la quinta pregunta. ¿Cuáles fueron los desastres naturales que azotaron al país? Los fuertes terremotos. Muchísimas gracias, correcto. Y terminamos con la última pregunta. ¿Quiénes sufrieron más ante las crisis? Sufrieron los extractos sociales más los bajos recursos indígenas y los negros. Entonces miramos toda esta síntesis en este pequeña evaluación que les hemos querido compartir. Muy bien, chicos, este es el final de la clase, lo han hecho muy bien. Ese es el tema que hemos tratado hoy. En síntesis, vemos como una crisis de la economía alteró todo el sistema español. En este caso, cambió muchos aspectos de la vida de las personas en la Real Audiencia de Quito, que se vieron forzadas a cambiar ya su estilo de vida, y en el caso de los indígenas, fueron más sobreexplotados de lo que ya estaban. El alto coste de impuestos y de vida causó el malestar general, lo que después convergería en una revolución que ya conocemos más adelante en la clase que quizás ya vayan a ver, chicos. Esto ya es parte de otro tema que quizás nosotros podamos ayudarles explicando en una nueva oportunidad. Por el momento nos despedimos, ha sido un gusto trabajar con ustedes y que tengan un buen día.